Bueno, vamos a quedarnos en Castilla y León porque durante la visita de los Reyes a Castilla y León, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, vivió ayer una situación desde luego tensa. Vean lo que sucedió cuando fue a saludar junto con los Reyes a unos bomberos forestales. El rey Felipe comienza a saludar uno por uno a los brigadistas. Le sigue Mañueco, que comete el desliz de adelantarse a la reina Leticia. Estrecha la mano al primer bombero y cuando saluda al segundo, este rechaza el gesto, esconde su mano y niega con la cabeza. Momento incómodo para el presidente cuando el tercero repite la negativa y además le increpa. Ante esta situación, el presidente retira la mano, asiente y se aparta renunciando a continuar con la ronda de saludos. La escena llama incluso la atención de la reina Leticia, que se gira hacia lo ocurrido mientras la ministra Ana Redondo continúa con normalidad el protocolo. Van a tener que sentarse en una mesa y empezar a hablar, pero con la gente pequeña, con la gente de abajo, escuchar a la gente y agilizar los trámites para limpiar cualquier camino, para cortar leña. O sea, es que es todo papel, mandas los papeles a la Junta, no hay contestación. Quieres limpiar un camino, no queremos abrir autopistas, pero sí queremos que cuando venga un bulldog a poder hacer un cortafuegos, que pueda entrar, o cuando venga un camión de la Junta de esos maravillosos que compran tan bonitos, que pueda entrar en un camino. Porque si tenemos un camión pero no tenemos un camino, mal vamos. Y luego la descoordinación que tienen con las brigadas, o sea, las cambian de sitio. O sea, hoy viene una brigada de, por decirte, Camposagrado, que tienen la base aquí al lado, y al día siguiente los de Camposagrado los mandan para Ávila y a nosotros nos vienen los de Ávila. Eso es pérdida de tiempo y así se escapa el fuego. O sea, es que yo no entiendo de incendios, pero lo he vivido durante 20 días y estoy viendo cómo los brigadistas se quejan de eso, de que están haciendo horas como locos. Entonces, al final hay un problema muy gordo. Rosy Fernández, muchísimas gracias por contárnoslo esta mañana y seguiremos pendientes de la situación. Ojalá que hoy puedan por lo menos empezar a llegar buenas noticias. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, un abrazo. Después de 20 días, ayer a las 9 menos cuarto de la noche, la Asociación de Trabajadores de las BRIF, las Brigadas Forestales, puso este tuit que les voy a leer. Dice, como si de un volcán se tratara, se vuelve a desatar el incendio forestal, de este que estamos hablando en Fasgar. El incendio, un día más, fuera de la capacidad de extinción, 20 días después. Queríamos empezar esta mañana con este testimonio para situar que no son solo esos fuegos que se van activando y que aparecen en nuevos puntos del país, especialmente de la franja noroeste de nuestra península, sino que hay un par, en concreto el de Añares del Sil y este del que hemos hablado esta mañana, que llevan sin quemar 20 días. En 20 minutos, las 9 de la mañana. El canciller Merz no descarta tomar la decisión de volverlo en obligatorio. Vamos a empezar situándonos sobre el municipio de Fasgar. Quiero saludar a Rosy Fernández. Hola Rosy, buenos días. Buenos días. Rosy, que es secretaria de la Junta Vecinal, que tiene un albergue, que tiene un bar en este enclave. Decíamos al empezar las 8 de la mañana que llevamos ya 3 semanas hablando de la ola de incendios que aparecen en un sitio, que luego aparecen en otro sitio, pero es que hay enclaves en los que desde el primer día no ha dejado de arder el monte, y Fasgar es uno de ellos, junto con Añares del Sil. Imaginen la situación para los vecinos de este pequeño enclave, de esta pedanía que es Fasgar, que llevan esos 20 días no solo con el fuego activo, sino con varios desalojos y además con la noticia, lo veíamos ayer, cómo los trabajadores de las brigadas forestales describían el fuego como un volcán, porque 20 días después está el fuego fuera de extinción. Rosy, usted que vive allí en la zona, ¿cómo lo lleva? Pues mira, lo llevo fatal. Ahora mismo estamos ya desbordados porque es surrealista ya todo esto y yo no sé qué pensar. Que es que yo creo que en la historia de España un incendio no ha durado 20 días como lleva este ardiendo y es una desesperación total porque se les escapa el fuego. El día a lo mejor está tranquilo, ahora después de la noche a estas horas está muy tranquilo, pero a partir de la 1 de la tarde pues empieza así a ver esos
humos inmensos que salen de todos los lados, empiezan a reactivarse fuegos por todos los sitios. Nosotros en Fasgar nos queda muy poco por quemar, nos queda solo lo que es la zona de Losedo, que le llamamos aquí, que está por encima de las casas, y en la Campa de Santiago también, otra zona que ayer, pues antes de ayer se dio la vuelta al fuego y también iba camino de Salentinos. ¿Las casas están bien o ha habido daños también en las viviendas? No, en las viviendas, gracias a Dios, no. Sí que evacuaron el pueblo por la peligrosidad del fuego el día 15 o 16, ya no recuerdo, pero ya tengo un poco las fechas. Pero sí, ese día sí que hubo bastante peligro porque el fuego bajaba a una velocidad increíble. Y ese día sí estuvo bien la evacuación, la segunda no la entendemos mucho porque Fasgar en esos momentos, pues bueno, a lo mejor por el tema del corte en la carretera, pero ahora hemos vuelto, bueno, han vuelto la gente porque en ningún momento me he ido, porque aparte también estuve haciendo bocadillos para los brigadistas, pero estamos evacuados en casa. O sea, ¿cómo ha sido la evolución, Rosy, de estos días? Es decir, al principio sí, cuando la cosa se pone muy, muy fea en el inicio del fuego, les evacúan o evacúan a la mayor parte de los vecinos, luego pudieron regresar a sus casas, luego les volvieron a pedir que salieran de ellas. A los 2 días. O sea, les mandaron volver y la gente volvió y a los 2 días volvieron a decir que había que evacuar. Y entonces, claro, o sea, es un ir y venir. Estábamos 4 personas al principio solos en el pueblo y necesitábamos gente porque aquí ya no había brigadas porque el fuego más intenso estaba hacia abajo, pero nosotros seguíamos con la campa ardiendo, peligrando que llegara a Colinas. Y claro, un desastre todo. Un desastre, una mala organización. Pero desde el día 1 ha sido una mala organización. Aquí nos hemos quedado solos sin medios varias veces. Una en el incendio de Garaño. Cuando se inició el incendio desplegaron los medios a Garaño y aquí no quedó nadie. Otra vez cuando se inició el segundo fuego entre Colinas y Güeña, que también nos dejaron solos. Y esto es una descoordinación. Cambian los técnicos, cada uno dice una cosa. Yo creo que no sabe ni la gente que tienen trabajando en el monte y esto ya es agotador. Agotador para la gente que está trabajando, que baja un día tras día, lo dejan apagado, vuelven al día siguiente, sigue encendido y al final pues es un no sé cómo decirte lo que es, porque es que no tiene descripción ya. 20 días. Esto es una locura, los trabajadores tienen que estar machacados. Estamos nosotros, que no estamos encima del fuego, casi, pues imagínate toda esta gente que lleva 20 días, un día tras otro, y que se aviva y que está llegando ahora mismo a Tremor y que no saben qué hacer con él. ¿Tienen algún mensaje, alguna comunicación con la administración? ¿Desde alguna administración alguien se ha puesto en contacto con ustedes, que son pocos vecinos en realidad, allí en Fasgar, para hablarles de ayudas? Ninguna. Yo estoy esperando que me venga a ver doña Leticia y don Felipe o que me llame alguien a mí, bueno, pues o al alcalde. Pero ninguna administración se ha puesto en contacto con nosotros. Y yo creo que esto es muy grave. Hay muchos errores y que van a tener que dar muchas explicaciones. Porque desde el minuto 1, o sea, el día 8, el fuego quedó más o menos controlado. Y con quedó una brigada de noche y ahí en el cambio de turno algo pasó al día siguiente porque a las 1:45 se inició el fuego y eso era como bajaba ya una locura porque lógicamente el monte es un combustible. El martes de la semana siguiente en Fasgar prácticamente no había fuego, teníamos solo una zona con fuego. Y también hay algo pasó también, que tendrán que dar sus explicaciones. El fuego se desmangó en otra zona y volvieron otra vez a aprender hasta que estamos como estamos, que tenemos Fasgar prácticamente arrasado. Usted describía, Rosy, la escuchaba antes, una situación de desesperación, como ahora mismo está contándonos. En estos días que hemos hablado con mucha gente y con los operativos también, hablamos una de estas mañanas con una unidad que se dedica a dar también apoyo psicológico a las personas que, bueno, tienen riesgo de perder sus casas, pero también su monte, el pueblo, el paisaje en el que han crecido o del que viven. Tampoco han recibido ayuda en este sentido, es decir, alguien les ha mostrado apoyo en el sentido de psicológicamente poder respaldarles a alguien que está soportando esta situación de 20 días de fuego ininterrumpido. Ahora mismo no, yo tampoco se ha puesto nadie en contacto, sí que nos ha mandado gente de fuera, muchísima gente de todos los sitios, porque por aquí pasan el Camino Olvidado de Santiago y claro, han pasado pues muchos peregrinos, te escriben de fuera, gente
qué tal y sí que te manda cosas, pero nosotros, ya te digo, con nosotros no se ha puesto ninguna administración ni ninguna selección, nada. Ahora mismo, o sea, nosotros aguantamos aquí lo que sea, porque al final es nuestra casa, es nuestro pueblo, pero yo creo que por parte de la administración faltan muchas cosas. Lo primero, cuando estamos invirtiendo más dinero en incendios que en prevención, ya estamos teniendo un problema gordo. Y que piensen que ya no solo es que aquí hay urogallos, hay osopardos, pero también hay personas. Y todo esto está pasado. Van a tener que sentarse en una mesa y empezar a hablar, pero con la gente pequeña, con la gente de abajo, escuchar a la gente y agilizar los trámites para limpiar cualquier camino, para cortar leña. O sea, es que es todo papel. Mandas los papeles a la Junta, no hay contestación. Quieres limpiar un camino, no queremos abrir autopistas, pero sí queremos que cuando venga un bulldog a poder hacer un cortafuegos, que pueda entrar, o cuando venga un camión de la Junta de esos maravillosos que compran tan bonitos, que pueda entrar en un camino. Porque si tenemos un camión pero no tenemos un camino, mal vamos. Y luego la descoordinación que tienen con las brigadas, o sea, las cambian de sitio. O sea, hoy viene una brigada por decirte, Campo Sagrado, que tienen la base aquí al lado, y al día siguiente los de Campo Sagrado los mandan para Ávila y a nosotros nos vienen los de Ávila. Eso es pérdida de tiempo y así se escapa el fuego. O sea, es que yo no entiendo de incendios, pero lo he vivido durante 20 días y estoy viendo cómo los brigadistas se quejan de eso, de que están haciendo horas como locos. Entonces, al final hay un problema muy gordo. Rosy Fernández, muchísimas gracias por contárnoslo esta mañana y seguiremos pendientes de la situación. Ojalá que hoy puedan por lo menos empezar a llegar buenas noticias. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, vamos a quedarnos en Castilla y León porque durante la visita de los Reyes a Castilla y León, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, vivió ayer una situación desde luego tensa. Vean lo que sucedió cuando fue a saludar junto con los Reyes a unos bomberos forestales. El rey Felipe comienza a saludar uno por uno a los brigadistas. Le sigue Mañueco, que comete el desliz de adelantarse a la reina Leticia. Estrecha la mano al primer bombero y cuando saluda al segundo, este rechaza el gesto, esconde su mano y niega con la cabeza. Momento incómodo para el presidente cuando el tercero repite la negativa y además le increpa. Ante esta situación, el presidente retira la mano, asiente y se aparta renunciando a continuar con la ronda de saludos. La escena llama incluso la atención de la reina Leticia, que se gira hacia lo ocurrido mientras la ministra Ana Redondo continúa con normalidad el protocolo. Uno de los brigadistas le reprochó a Mañueco que fuesen un despilfarro. Sí. En relación a las palabras de su consejero, que decía que, hombre, que mantener a brigadistas todo el año, pagándoles, pues que era un auténtico despilfarro. Digo, por completar todo el contexto de esa escena que acaban de vivir. Yo creo que independientemente de que estén más o menos satisfechos con el salario que cobran, el cabreo puntual con el presidente de Castilla y León fue esas palabras que no fueron de Alfonso Fernández Mañueco, que fueron del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Y eso es lo que les ha molestado y es lógico que les moleste, primero porque no son un despilfarro y segundo porque a la vista está que tienes que trabajar el monte en invierno. Político directo que sigue en su cargo, ¿eh? Esa es la primera cuestión. La segunda, te referías a los salarios. Es que no se puede decir que en Castilla y León cobran tanto, en Andalucía tanto, en Madrid tanto o en Cataluña tanto. Es que es tremendamente complejo y seguramente Ignacio lo conocerá mejor que yo, pero por lo que yo sé de Castilla y León hay personas que están contratadas durante todo el año y que son empleados públicos y que trabajan en la prevención en invierno, que no sé si son muchas, pocas o si son las suficientes, que dependen de la Junta y tienen un salario mucho más alto que esos 1.170 euros y después todas... Claro. Espera, Alejandro, yo te he escuchado, déjame terminar esta vez, por favor. Y después todas las provincias, en el caso de Castilla y León, convocan un concurso que se adjudica de forma, en la mayoría de los casos, por varios años. Conozco el caso de la provincia de Ávila, que ha habido 2 incendios este verano en Cuevas del Valle, por 3 años, y que concurren las empresas de acuerdo a los requisitos y en función del planteamiento que hace la dirección técnica. Y después las empresas, pues habrá empresas que paguen 100 y habrá empresas que paguen 300. Y por último, para terminar,
a tu planteamiento. Yo creo que tienen que comparecer los ministros, creo que tienen que comparecer los presidentes autonómicos, incluso los consejeros de Medio Ambiente, tienen que dar muchas explicaciones, pero creo que hasta que no se apaguen los fuegos podíamos haber esperado una semana. En el Parlamento de, no sé de qué comunidad autónoma, en las Cortes de Castilla y León y en el Senado. Simplemente, claro, igual que los militares soldados cobran menos que la tropa, la cuestión no es si hay algunos que cobran más, la cuestión es si exigimos unos mínimos para esas personas que están en posiciones tan arriesgadas, y juraría que un presidente de comunidad autónoma tiene las competencias sobre los empleados públicos de esa comunidad autónoma. Sí, quiero decir, pero lo que te digo es que los empleados públicos de Castilla y León, de las brigadas, probablemente no tengan ese sueldo de 1.170, sino que sea más elevado. Que a lo mejor estamos hablando del sueldo de los que trabajan en cualquiera de las provincias de Castilla y León, de empresas privadas que tienen contratos con la administración, que no podemos hablar de un sueldo porque hay una variedad de 10 sueldos. Pero déjame que te aporte un dato. Mira, el 40% de los agentes forestales y de los bomberos forestales de Castilla y León están contratados por empresas privadas. Sí, claro. Eso no ocurre en el resto de las comunidades autónomas. Ambiente también. No. Sí. El 40% en el caso de Castilla y León es extraordinario. No ocurre en Andalucía, te quiero decir, no es una cuestión de siglas. No ocurre en Andalucía, no ocurre en Aragón, ocurre en Castilla y León. Claro, porque en Castilla es un modelo y León, de gestión privada. y ahí es donde estamos hablando de los 1.170. Sí, y estamos hablando lo que te digo es que no son los empleados públicos de la Junta, que no es plantilla de la Junta. Pero porque lo tienen privatizado. Escúchame un segundo. No lo tienen privatizado, es el modelo de gestión público-privado, que te puede gustar o no, y es discutible, pero no es que si fuera público o no era privatizado. Ahora deja acabar el resto. Mira, a mí, ¿sabes qué me pasa con esto? Que me niego a decir que es que no podemos saber cómo son las cosas porque hay muchos tipos de contratación. Pero sí que las podemos saber. Sí, claro, y hay que molestarse en conocerlo. Entonces, hay 6 tipos de contratación. Y la peor resulta que es la que tiene el 40% de la plantilla en Castilla y León. El 40% de la plantilla en Castilla y León. De resulta que este consejero que trabajan para la Junta. Que yo no te estoy discutiendo de quién, te estoy diciendo cuál es el dato muy llamativo en Castilla y León, muy distinto al resto de las comunidades autónomas. Porque lo que nos interesa es las condiciones de los trabajadores. Mírate la información que se está publicando de verdad. Es que esas empresas trabajan para distintas comunidades, porque son empresas privadas que prestan servicios en distintas comunidades. Solo ocurre en Castilla y León. Y este dato, de verdad, hay que ponerlo en valor, porque me parece que, oye, que hay comunidades que lo están haciendo bien, independientemente de que sean del PP o del PSOE, y otras que lo están haciendo peor. Y Castilla y León lo está haciendo peor con mucha diferencia. Con mucha diferencia. Mira, el señor Suárez Quiñones, el señor consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, tiene una ristra de declaraciones desde 2022 que no tienen por dónde agarrarse. Efectivamente. Se comprometió a que no iba a haber contratos temporales. Están ahí, publicados los contratos de 4, 6, 9 meses de un montón de bomberos forestales que dicen, mire usted lleva incumpliendo desde 2022, nos prometió una serie de cosas que ha incumplido una y otra vez. Se han dedicado a decir que no ha habido medios aéreos suficientes cuando han tenido el 40% de todos los medios aéreos de España en Castilla y León. Es que a lo mejor necesitaban más. Chica, sí, claro. Pero es que si tú echas gasolina, es que si tú echas gasolina en los montes porque no has limpiado, claro, eso es lo que te pasa. ¿Pero quién que el tiene que Partido limpiar Popular el monte? ha pedido el doble de los medios aéreos que tiene toda la Unión Europea. Bueno, es que el Partido Popular ha pedido el doble. Y los necesita. Claro, pero si tienes un incendio, los necesitas, lo lógico es que los pida. ¿O qué pasa? ¿Que no tiene derecho a pedirlo si lo necesita? No, tienes todo el derecho. Hombre, Pero ¿sabes qué pasa? Mira, Soria, que también es provincia de Castilla y León, hace una gestión de sus, lo voy a decir, porque lo quiero decir bien, un aprovechamiento de los recursos forestales, tienen un trabajo en todo eso que hace que Soria no se queme. O sea, que Soria no se quema. Está en Castilla y León. Claro, a eso me refiero. Claro, la Junta de Castilla y León lo hace fatal en León, pero muy bien en Soria. Pues si es la misma administración. Pues mira, ¿sabes qué pasa? No, Ana, sí. Si es la misma administración, lo hará igual en todas las provincias. Mira, yo ¿sabes qué pasa? Que trato de informar con toda la amplitud que puedo. Entonces, como no quiero que esto sea una cuestión de siglas, porque no me parece que lo sea, si resulta que en Soria se está haciendo bien, lo digo. Y si resulta que en el resto de Castilla y León se hace mal, en Soria lo se ha digo hecho muy también. bien. Y si resulta que en el resto de las comunidades autónomas se hace mejor, pues
oye, habrá que señalarlo. Sí. Una cosita, Es una que cosa ¿sabes es como qué tú pasa? hagas el trabajo de prevención. Porque no acabo de Una explicarlo, cosa, ¿qué es quieres muy que te diga? fácil. Una Es que cosa es es como muy tú hagas el fácil, trabajo de la prevención, verdad. otra cosa es cómo te vengan dadas y qué tipo de fuegos tengas, por comentar. Pero hablábamos Madre del mía. tema de los medios. Creo que el señor Mañueco dijo el día 13 de agosto que no hacían falta más medios. Y las 3 comunidades autónomas que han tenido más problemas dijeron, versión del gobierno, insisto, está digitalizado, entiendo que lo sabremos, que en 1 hora y media en la noche del 15 se piden una cantidad de recursos que no se habían pedido desde ese momento. En ese momento es cuando surgen esas necesidades. Y yo no critico que A las surjan, 11:30 de la critico noche. que no sean serios con esto. Después El doble de los medios de Europa. critico Todo, que venga- digan que hay vengan los 42 submarinos. aeronaves operando cuando hay 56, según Transición Ecológica. Critico que digan que el gobierno ha recortado en esto cuando ha incrementado presupuesto de 2024-2025. Critico que un senador del Partido Popular diga ayer en la comparecencia de la vicepresidenta Sara Agesen que el problema de todo esto es que no hay presupuesto. Tócate las narices, con perdón. O sea, estamos hablando de una emergencia excepcional, de un problema de años para nuestra economía, para el medio ambiente. 395 especies, me parece que dijo la ministra Sara Agesen, que no nos lo olvidemos, por favor. Estamos hablando de la calidad del aire. Vamos a ser serios y el PP debe ser un poquito serio con esto. Todos. Porque lo No, que el no PP puede no, ser todos, es que el todos. 13 Porque yo no creo haya que el ninguna gobierno necesidad. de España, cuando se quema Sí, había España, no necesidad, necesita que le manden claro. una carta para pedirle un hidroavión. Yo recuerdo, Espero. somos todos muy jóvenes, a lo mejor no nos acordamos, pero cuenta la leyenda que en la pandemia, tú no sé si te acuerdas la que se lió, porque ciertas comunidades autónomas no querían que el gobierno interviniera. Cuando el gobierno interviene, mal. Cuando no interviene, mal. Podemos criticar al gobierno y yo creo que ha habido declaraciones que han estado fuera de Creo que lugar. podemos Véase criticar a todos. cierto tuit del señor Óscar Puente, porque creo que hay que hacerlo y porque es la única forma de hacerlo mejor. Ahora, el que es competente y eso no podemos obviarlo. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias. Como estáis pudiendo comprobar y todo el mundo desde sus casas, esto es un problema es un puzzle con muchas fichas. Entonces, es verdad que hay que ir desgranando poco a poco todas ellas para poder buscar soluciones en cuanto se apaguen las llamas. La parte de cambio climático nos puede acelerar y generar unas condiciones adversas. El origen inicial del fuego puede ser también por muchas causas, como estamos viendo. Pero lo que sí que tenemos claro, y desde un poco del sector profesional y del colectivo científico, lo que sí que ponemos encima de la mesa es que hay un factor que sí que podemos controlar y que sí que podemos hacer que nos genere un escenario más favorable a futuro. Ese escenario pasa por gestionar bien nuestro territorio, por crear modelos vinculados a esas zonas que hagan que estas situaciones no se repitan en estas condiciones. Y también estamos viendo que si queremos tener unos equipos de extinción que jueguen en la mejor liga del mundo porque les tenemos que someter a unas condiciones muy extremas, pues también tendremos que aprender un poco y reflexionar qué medidas hay que mejorar para poder tener entrenado, coordinado y engrasado al mejor equipo del mundo que queremos tener para que cuando lleguen los fuegos, que llegarán, porque esto es algo que hemos convivido con ello desde que existe la naturaleza, queramos poder modular y gestionar para poder convivir en un país donde nuestros bosques pues ocupan más de la mitad de España. Ya, pero yo soy muy conciso en las preguntas porque Sí. esto está corriendo entre la población. Se dice, no dejan limpiar el monte, no dejan pastorear. Es verdad hay que- demasiado papeleo, esto circula. O sea, enseguida vamos a conectar con Verifica, pero le pregunto como ingeniera. Hay porque una mucha- cosa es que haya que pedir o comunicar una limpieza y otra cosa es que mareen a la gente. Ingeniera. Bueno, es verdad que hay mucha burocracia Eso, asociada a los aprovechamientos forestales que es necesaria porque hay que cumplir una legislación local, autonómica y nacional, y lo que hay que trabajar también en esos, pues en esas herramientas, en esas soluciones, es poder desbrozar, facilitar y hacer que la gente del medio rural, que además tiene una media de edad muy avanzada, pues encaje en estos mecanismos. Entonces, si queremos que la rueda funcione, por eso decía al principio que tiene muchos engranajes, y es verdad... Pastorear se puede, ¿no? Pastorear se puede, hacer aprovechamiento se puede. Se puede, Limpiar se puede y se debe. No es, o sea, gestionar el territorio, porque los montes están muy limpios, entendemos que sobra vegetación para poder modular los fuegos a futuro, pues se puede, se debe y existen. Y meto un factor nuevo. Existen también políticas que de hecho incentivan, como puede ser la bioeconomía, la circularidad, para que tengamos esta mesa aquí.
habría que incentivar tener nuestros montes bien gestionados para que se quemaran menos. Entonces, esas piezas del puzzle, al final todas puestas en un equilibrio con lo ambiental, lo social y lo económico, son gestión forestal, y es lo que reivindicamos un poco los expertos, que es la hora de priorizar en las decisiones, en los acuerdos, en los presupuestos y en los recursos humanos. Verifica María Navarro, y luego, ¿quién controla esa limpieza de los montes? ¿Quién debe velar porque eso ocurra? María, verificamos. Pues son las administraciones públicas las que están obligadas a velar por la protección y el aprovechamiento ordenado de los montes, independientemente de su titularidad. Esto es lo que dice el artículo 4 de la Ley de Montes. Por ejemplo, en el caso de los terrenos, fincas y montes privados, son los propietarios los que deben hacerse cargo de las tareas de mantenimiento y de limpieza, eso dice esta misma ley, pero son las administraciones las encargadas de velar por el cumplimiento de esta obligación. ¿Y qué ocurre en el caso de los montes públicos? Son las administraciones a nivel estatal o autonómico las que lo regulan en sus planes de prevención.